que pueda ser una jornada fructífera y que puedan sacar algunas ideas y algunas prácticas también que les puedan servir para el ejercicio docente que realizan cada uno. Estuve leyendo ahí los comentarios en el chat y efectivamente hay personas desde Argentina, Concepción, eh, Puerto Vara, o sea, la verdad es que tenemos un público muy variado y espero en el fondo estar a la altura de las expectativas y de las necesidades que ustedes tienen en el fondo como docentes, ¿ya? Así que voy a partir en pos del tiempo, interrúmpanme, igual tengo planificado dejar un espacio al final para que podamos conversar, también pueden ir haciendo preguntas en el chat o pudiendo ir participando a lo largo de mi exposición, ¿ya? Denme un segundito. Quiero chequear que puedan ver mi presentación correctamente. Ahí, Bernie. Bernie, ahí está perfecto. Ahí sí, 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 no, pero ya. ahí sí, ahí sí. ¿Ven mis notas? No, ahí sí, antes no. antes no, lo acabas de cambiar en algo. Ahí, No, se seguimos viendo todavía. ahí también. Sí, A ver, algo, espérenme un segundo. Bernie, como lo Discúlpenme un hiciste de segundo. primera, te funcionó bien y después cambiaste algo. sí. Ahí, Espérate un poquito. No, sigue siguen viendo. viendo mis notas. Sí, fue lo primero que hiciste que no sabemos. A ver. ¿Quieres que te comparta yo, Bernie, o vas a hacer? Ahí, Ahí, ahí. ¿ven mis notas? No, está No, perfecto. ahí estamos ok. Ya, ven bien la presentación. Ya, perfecto. Perdonen por el traspié. Bueno, entonces, como dijo la Fran, hoy día vamos a dedicarnos un momento a detenernos a pensar sobre lo que significa en el fondo enseñar fortalezas del carácter en el aula, y por esto vamos a hablar de virtudes prácticas y ojalá herramientas que sean una respuesta atingente al rol que realizan ustedes como docentes al interior de cada uno de los establecimientos a los que pertenecen. Entonces, quiero partir primero desde el reconocimiento de que todos acá probablemente tenemos una trayectoria distinta, enseñamos disciplinas distintas, en cursos o niveles diferentes, en establecimientos en distintos contextos, pero todos compartimos en el fondo la labor preciosa y al mismo tiempo enormemente desafiante de educar. Y eso significa que en el fondo estamos trabajando con personas que están en su proceso de formación. Eh, y por lo tanto, de alguna manera lo que me gustaría, como la invitación que me gustaría hacerle hoy día, es que pensemos justamente en esa persona, en ese niño, en ese joven con el que estamos trabajando, que muchas veces se invisibiliza y porque hay una serie de normativas, hay elementos curriculares y una serie de demandas que muchas veces nos obligan o nos fuerzan a poner el foco en lo disciplinar. Y por eso la invitación de este seminario es pensar en una propuesta educativa más amplia que obviamente incorpora lo disciplinar, pero que no se agota en ella, ¿ya? Y por eso quise partir en el fondo de esta presentación con esta frase que me gusta tanto de Martin Luther King, que dice, bueno, la inteligencia más el carácter es el objetivo de la verdadera educación. Entonces, a lo largo de esta presentación, voy a recorrer principalmente como 4 ideas. Lo primero es partir desde el desafío, porque yo creo que todos nosotros que trabajamos en educación, si nos preguntan, lo primero que se nos viene a la cabeza siempre es la complejidad. Sabemos que nos desenvolvemos en entornos enormemente complejos, que las necesidades son múltiples y por lo tanto quiero partir de ahí desde el reconocimiento del desafío y de ese vaso que a veces parece medio vacío, pero para luego aparecer desde ese vaso que también tiene un pedacito que está lleno, que, bueno, desde este desafío, ¿cuál es la oportunidad que se desprende? Y desde ahí quiero convencerlos. Voy a ser ultra honesta contigo, con ustedes en el fondo, quiero convencerlos de que la educación del carácter vale la pena, que implica quizás
hacer pequeños ajustes, pero que esos ajustes tienen un potencial enorme de impactar y dejar una huella, que es de alguna manera el sentido y el propósito más trascendente de la labor que todos realizamos como educadores. Y en ese contexto, la tercera parte de la presentación tiene que ver con, bueno, ¿cómo se hace esto? Porque incluso si conceptualmente o teóricamente estamos de acuerdo y nos inspira la idea de formar el carácter y dejar una huella en el modo de ser de nuestros estudiantes, igual muchas veces nos preguntamos como docentes, bueno, ¿y esto cómo se hace en la práctica, en nuestra aula, en la complejidad del día a día, etcétera? Bueno, y finalmente vamos a cerrar con una pequeña reflexión, ¿ya? Entonces, como les dije, voy a partir desde el problema, ¿ya? Y este problema quiero que en el fondo lo interpreten no desde una crítica, no en el fondo desde algo que en el fondo nosotros decimos, sino como desde el reconocimiento de lo que significa la complejidad de los establecimientos educacionales en el día a día. ¿Qué es lo que pasa? Por temas probablemente orgánicos y de división de funciones, todos los establecimientos educacionales están divididos en departamentos, ¿ya? Y probablemente cada uno de nosotros pertenece a un departamento. Pertenezco al departamento académico o al departamento de una determinada asignatura, pertenezco al departamento de orientación, al de convivencia, al de formación, al de inclusión, etc. Entonces, y eso no tiene nada de malo, está perfecto, es una forma de organizar el trabajo y también es una forma de dividirnos nuestras responsabilidades en función de la especialidad y la expertise de cada uno. Pero lo que quiero problematizar respecto a este hecho es que de alguna manera todos nosotros que somos adultos, que estamos en el entorno de estos jóvenes en formación, estamos mirando a este joven o a esta persona desde un prisma, desde nuestros lentes, ¿ya? El profesor jefe probablemente está mirando la asistencia, la relación con las familias, temas más de desarrollo socioemocional. Probablemente el profesor de matemáticas está pensando en ecuaciones, las tablas de multiplicar, dependiendo del nivel en el que trabaje. En el encargado de convivencia escolar está mirando temas de resolución de conflictos, desarrollo de habilidades prosociales, etc. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que implica la estructura orgánica de las escuelas usualmente? Es que cada uno de nosotros porta un lente desde el cual se aproxima al trabajo con este estudiante, ¿ya? Y eso refleja un pedazo o una proporción de la verdad de la historia de ese estudiante. Y por lo mismo a mí me gustaría que cada uno de nosotros en este momento nos detuvieras y pensáramos un segundo, bueno, ¿cuál es esa parte del estudiante que por mi especialización profesional, por mi disciplina, por el rol que tengo en mi escuela, estoy teniendo? ¿Ya? De hecho, para esto yo usualmente utilizo la metáfora de los lentes 3D, porque justamente para mirar en 3 dimensiones, nosotros necesitamos varios lentes. Y no significa que un lente en sí mismo funcione mal, sino que nos entrega una visión incompleta, ¿ya? De esta visión incompleta, ¿qué se desprende? Es que muchas veces tomamos decisiones desde nuestra óptica, desde el estudiante, desde el prisma desde el cual nosotros nos estamos aproximando. Y por lo tanto, cuando hoy día decimos que queremos aproximarnos a la formación de nuestros estudiantes, poniéndole énfasis en la formación del carácter, de alguna manera necesitamos como desprendernos de esta atadura fragmentada donde el estudiante es una tabla de multiplicar, o un determinado registro de conducta, un determinado registro de asistencia, un determinado relación con la familia, apoderado, etcétera, ¿ya? Y por lo mismo, en el fondo, a pesar de que esta es una realidad, si nosotros somos conscientes de ella, desde ahí puede surgir una oportunidad y puede de alguna manera tener sentido la pregunta que en el fondo vamos a hacernos hoy día, que tiene que ver, bueno, ¿por qué vale la pena educar de forma integral? ¿Ya? Y aquí es donde yo les decía inicialmente que los quiero convencer. Vamos a recorrer algunos fundamentos que son más bien antropológicos, pero también vamos a recorrer fundamentos que tienen que ver más con lo empírico, en el fondo, con lo que ha mostrado la investigación en temas de carácter, de cuáles son los beneficios que tiene para nuestras comunidades escolares y específicamente para nuestros estudiantes, que nosotros de alguna manera adoptemos el desafío de aproximarnos a nuestros estudiantes de manera integral. Por lo tanto, el objetivo de este segundo bloque es convencerlos, como les dije.
¿ya? Y voy a usar tres principales argumentos para convencerlo. Lo primero, decirles o recordarnos, porque muchas veces, como les decía, esta orgánica escolar, que está dividido en secciones, departamentos, jefaturas, direcciones, etcétera, nos hace perder de vista que nosotros estamos trabajando con un quién. ¿A quién educamos? Y la respuesta de ese quién, nadie de nosotros creo, probablemente llegaría a una respuesta distinta, que estamos educando a una persona. No estamos educando a un cientista social, no estamos educando a un registro de asistencia, no estamos educando a una persona, estamos educando a una persona que es una unidad indisoluble, ¿ya? Y eso es algo que está muy documentado, tanto desde la antropología como desde la psicología, que nosotros nos aproximamos a dimensiones de la persona con fines pedagógicos, porque necesitamos decir, bueno, vamos a organizar el currículum de matemáticas, vamos a organizar el currículum de tecnología, pero no es porque creamos que la persona tiene una parte de su cuerpo dedicada a la tecnología, a la matemática, a las virtudes o a las habilidades sociales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros recordamos que estamos trabajando con personas que son unidades indisolubles, de alguna manera de ahí emerge el reconocimiento de que cada uno de nuestros estudiantes es único e irrepetible. Y yo creo que ninguno de nosotros, yo trabajo en contextos universitarios, en el fondo con estudiantes que son adultos, pero yo creo que ninguno de nosotros ha llegado durante su trayectoria profesional a una conclusión distinta. Incluso como padres, los que somos, uno dice, incluso genéticamente son iguales y mis hijos así todo, yo los puedo reconocer como únicos e irrepetibles. Cada uno tiene su singularidad y desde esa singularidad se desprende una dignidad propia, ¿ya? Y desde esa particularidad y singularidad se desprende una serie de condiciones contextuales, históricas, de vínculos familiares, etcétera, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que yo quiero es que reconozcamos desde la respuesta de esta pregunta de a quién educamos a esta persona indisoluble, es que se desprende de manera inevitable consideraciones pedagógicas, que de alguna manera nuestra labor no se agota ni es capaz de ser reducida al ámbito disciplinar. Más allá de que el CIMSE mida solo lenguaje y matemáticas, nosotros en el fondo, y que existan una serie de indicadores también en el CIMSE que miden los indicadores de desarrollo personal y social, nuestros estudiantes no son reducibles a ningún instrumento de evaluación ni ninguna prueba estandarizada. Son personas que son enormemente complejas y que de alguna manera le dan sentido a la labor formativa y educativa que nosotros realizamos. Y por lo tanto, el segundo argumento que quiero utilizar para convencerlos, o quizá ya están convencidos y reforzar su convicción respecto a la importancia de formar el carácter, tiene que ver con el para qué. O sea, la educación no es instrumental. La educación es un proceso que tiene un sentido muy profundo. Si nosotros entendemos la educación como la transmisión de reglas de multiplicar, de tablas de elementos periódicos, etcétera, nosotros estamos instrumentalizando y nosotros, probablemente ninguno de nosotros se dedica a la educación por enseñar las tablas de multiplicar o solo por que nuestros estudiantes entiendan los elementos químicos de la tabla periódica, ¿ya? A mí me gusta mucho una palabra que utilizaban los griegos para responder a esta pregunta, ¿para de qué educamos? Porque la traducción de esta palabra al español no es muy feliz o no es muy clarificadora, que es la eudemonia, que se refiere al florecimiento humano. ¿Cómo yo lo explico? En el fondo, ¿cuál es el sentido, el propósito más profundo, más trascendente de lo que hacemos? Es dejar huella en la vida de cada uno de nuestros estudiantes a través de convertirlos en su mejor versión. Esa sería, en el fondo, mi manera de explicar la palabra eudemonia de los griegos, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros queremos dejar esa huella para que nuestros estudiantes sientan y logren tener una vida que tenga un sentido y que ellos encuentren de alguna manera el propósito por el cual están en esta vida, ¿ya? Entonces, no formamos estudiantes para que pasen pruebas. Necesitamos que pasen pruebas, sí. Probablemente nuestros establecimientos necesitan que nos saquemos buenos puntajes en el CIMSE, que tengamos buenos puntajes en la PAES, que tengamos un ingreso a la educación superior, ya sea técnico profesional o universitaria, sí, pero en el fondo nuestra labor no se agota en eso, ¿ya? Y la tercera pregunta a la que voy a recurrir, pero en el fondo que se vincula a esto, es la forma
que de alguna manera muestra la antropología y la psicología que tenemos de transformar a nuestros estudiantes en su mejor versión, es solo y exclusivamente a través del abordaje de todas las dimensiones de la persona, ¿ya? Entonces, no importa si nosotros somos parte del departamento académico, del departamento de formación, del departamento pastoral o del departamento de orientación. Tenemos que enfrentarnos a nuestros estudiantes con la convicción de que dentro de cada una de esas personas tenemos dimensiones que son indivisibles y que solo en la medida que nosotros como educadores, formadores de niños o jóvenes, en la medida en que abordemos todas estas dimensiones, vamos a tener alguna posibilidad de lograr con éxito esta tarea de educar, en el fondo, el carácter y de alguna manera dejar una huella que sea profunda y que sea trascendencia. ¿Por qué destaqué la dimensión espiritual en esta diapositiva? Es porque usualmente se entiende o se ha malentendido la dimensión espiritual como una dimensión confesional. Puede ser que hay muchos de nosotros que trabajemos en instituciones que tienen un sello confesional, pero también podemos pertenecer a instituciones que son laicas, que no son confesionales, y la dimensión espiritual no tiene nada que ver con la religión. La dimensión espiritual es una dimensión que es propia de la naturaleza humana, que es previa al cristianismo, de hecho, y que de alguna manera tiene que ver con el reconocimiento de que las personas, por inclinación natural, nos preguntamos y nos cuestionamos por el propósito, por la trascendencia, por esa identidad profunda, ¿ya? Y en la medida en que nosotros incorporemos la dimensión espiritual, que es justamente donde se ancla la formación del carácter, es que nosotros estamos respondiendo a esta definición de persona como una persona integral e indisoluble en sus dimensiones, ¿ya? Y si incluso la dimensión espiritual es algo que nos aparece como quizás más desconocido, más lejano, etcétera, lo que yo que les quería mostrar, y era el tercer argumento para terminar mi argumento de convencerlos de que la educación del carácter es potente, es movilizadora y vale la pena, es cuando nosotros nos preguntamos por qué educamos. A pesar de que la dimensión espiritual y quizás la pregunta por el origen de las cosas, el sentido de la vida, etcétera, tiene en el fondo sus orígenes en probablemente los grandes filósofos griegos, hoy día existe mucha investigación que viene desde la antropología, la psicología y la filosofía moral, que han demostrado empíricamente, es decir, con datos, con adolescentes reales. Aquí yo les puse en el fondo un ejemplo de un estudio que analizó el comportamiento de más de 1.000 adolescentes durante más de un año y encontraron que efectivamente en la adolescencia, que lo propio de la adolescencia es la búsqueda y la definición por la identidad, que es una pregunta que está muy ligada a la espiritualidad, cuando aquellos adolescentes de este estudio pudieron encontrar en sus familias o en sus instituciones escolares respuesta a sus inquietudes tanto intelectuales o cognitivas, emocionales, sociales y espirituales, mostraron mejores índices de desempeño en todos los indicadores que hoy día nosotros medimos a nivel escolar. Me mostraron mejor bienestar psicológico, mejores índices de comportamiento prosocial, es decir, en el fondo habilidades sociales, mostraron menores conductas de riesgo, incluso mayor rendimiento académico. Entonces, de alguna manera esto confirma, no solo desde la teoría, sino desde la investigación empírica, que la respuesta o la provisión de oportunidades de desarrollo espiritual es una dimensión de la persona que no podemos obviar, que existe, que es parte de la naturaleza humana, que la religión responde a la inquietud espiritual de las personas, pero esa inquietud espiritual también se puede responder desde la formación del carácter, que es no confesional, que de alguna manera se ancla en los valores que nosotros consideramos como universales y que desde ahí, en el fondo, tenemos un camino seguro para estudiantes que encuentran bienestar, que encuentran felicidad, que desarrollan
buenas habilidades sociales, que tienen un desarrollo emocional saludable, que encuentran un sentido y un propósito a la pregunta adolescente por la identidad y que incluso mejoran su rendimiento académico, ¿ya? Entonces, espero con esto, con estos tres pilares de la pregunta en el fondo de por qué vale la pena educar integralmente, haberlo convencido de que es un camino que en sí mismo es valioso y también es instrumentalmente valioso, porque también se traduce en mejores indicadores escolares, en todas las dimensiones, en el fondo que usualmente fomentamos a nivel escolar, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, bueno, espero haberlos convencido, ¿estamos de acuerdo en que vale la pena, en que es importante y cuáles son los beneficios asociados a la educación del carácter? Sí, me dice la Trini, sí. Bueno, entonces, si es que de alguna manera lo que yo quería es, bueno, movilizarlos, porque educar es un trabajo enormemente desgastante, ¿ya? Ustedes lo saben mejor que nadie. Y por lo tanto, si no tenemos convicciones sólidas que de alguna manera renueven nuestro compromiso por intentarlo de nuevo cuando creemos que todo ha fracasado, que todas las acciones que hemos intentado han sido infructuosas, que nada de lo que estamos haciendo resulta, que nuestros estudiantes parecen apáticos y como que nada los removiera, nosotros vivimos en la universidad exactamente lo mismo. Yo digo, ¿tienen muerte cerebral? ¿Hay alguien en esta sala que me esté escuchando? Digo, bueno, las convicciones profundas de que efectivamente en una proporción importante, a veces con el tiempo, a veces con más tiempo del que nos gustaría, generamos huella de alguna manera, es decir, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Si estamos convencidos que esto vale la pena, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y por eso partí por la teoría, porque de alguna manera la práctica sin teoría es ciega y a su vez dice el dicho que la teoría sin práctica es estéril. Entonces, de alguna manera, lo que yo quiero ahora, que en el fondo vayamos a donde nos aprieta el zapato, a que efectivamente si estamos convencidos de esto, es decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las características que tienen las escuelas que son buenos entornos para la formación del carácter? ¿Cuáles son las características de la docencia que efectivamente deja huella en estos términos? Y en ese sentido, quiero primero desmitificar el error más común que yo he visto, al menos en mi experiencia, es que muchas veces creemos que el carácter está dado. ¿Por qué? ¿Cuál es mi interpretación? Quizá miope, no lo sé, pero desde la psicología, es que muchas veces en términos cotidianos o coloquiales hablamos del carácter. Esta persona tiene mal carácter, esta persona tiene buen carácter, tiene un carácter tan afable, etcétera. Entonces, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando estamos hablando de carácter en este contexto, nos estamos refiriendo al desarrollo de hábitos virtuosos que transformen a las personas en buenas personas y, como dijimos anteriormente, en su mejor versión. Entonces, cuando hablamos de carácter en términos coloquiales, usualmente nos estamos refiriendo al temperamento, que tiene que ver con esa disposición heredada que nosotros vemos desde que nuestros estudiantes están en preescolar hasta que están en enseñanza media. Hay estudiantes que son más amistosos que otros, hay estudiantes que tienen en el fondo mayor disposición a esforzarse que otros, y tiene que ver con su temperamento. Acá estamos hablando justamente con la dimensión maleable. Si no creyera yo que es maleable el carácter, esta conversación no tendría ningún sentido, porque de alguna manera sería una pregunta por qué heredaron nuestros estudiantes, con qué llegaron desde sus familias, de su carga genética. Y de alguna manera lo que yo quiero es que justamente hoy día nos empoderemos, porque desde esta convicción de que es importante, también nos convenzamos de que es enseñable y se enseña igual y es igual de complejo y requiere tanta determinación y tanta resiliencia de parte nuestra como enseñar cualquier otra dimensión de la persona, ¿ya? Entonces, en el fondo, tenemos que partir desde la premisa de que el carácter es enseñable y que por lo tanto nuestro rol como docentes o como formadores de otros, en cualquier rol en un contexto escolar, nosotros somos los agentes morales más influyentes en la vida de nuestros estudiantes. Todo profesor, todo educador, incluso en un rol directivo, está formando carácter. Entonces, no podemos no formar carácter.
Y por lo tanto, la pregunta que yo quiero hacerles hoy día y que reflexionemos es si es que lo estamos haciendo de manera deliberada y consciente. Porque cada una de nuestras decisiones, nuestras actitudes modelan. Y ese modelaje ejerce una influencia sobre el carácter de nuestros estudiantes. Entonces, lo estamos haciendo de forma consciente y me gustaría hacerle, en el fondo, estas tres preguntas, como una especie de autoevaluación. ¿Somos capaces de identificar en nuestra sala un estudiante que haya florecido este año, es decir, que se haya transformado o que esté en el proceso de transformarse en una mejor versión de sí mismo? ¿Somos capaces de explicarlo? En el fondo, ¿tenemos alguna hipótesis de qué hizo posible ese cambio? ¿O lo atribuimos al azar? ¿Es algo que ocurrió de manera inexplicable, etcétera? La otra pregunta que me gustaría que nos hagamos es, ¿estoy modelando algún hábito virtuoso deliberadamente a través de mi docencia o desde el rol que ocupo en mi establecimiento? ¿Me he dedicado alguna vez a detenerme y hacer o invitar a mis estudiantes a que se hagan la pregunta sobre el propósito que tienen, el sentido que tiene su vida? Y la idea de estas preguntas no es ser autoflagelantes. Si no lo hemos hecho, nunca es tarde para partir y si lo estamos haciendo, siempre podemos fortalecer nuestra estrategia. Entonces, no sé si les gustaría comentar, yo les puse ahí, si quieren escribir en el chat, en el fondo, ¿cuánto de lo que hago hoy día siento que de alguna manera está construyendo este camino o este moldeado del carácter, de los hábitos relativos a la virtud de nuestros estudiantes? ¿Podríamos hacer más? ¿Creemos que ya hacemos suficiente? ¿Creemos que lo tenemos, en el fondo, es un desafío que ya estamos abordando? ¿Es un desafío que en el fondo que nos parece importante, pero sentimos que nos queda grande? ¿Cómo lo perciben? Vamos a ver quién se anima a responder en el chat. Ahí, Trini, ¿puedes ir leyendo lo que dice? Sí, justo de Marcia. A ver, ahí está. Se me desaparece el chat. Yo te lo leo. Dice, puedo identificar a varios estudiantes que Ya. han florecido. Un ejemplo de ellos en primer ciclo, un estudiante con necesidades educativas especiales. Hoy en día ha logrado estar la jornada completa en la sala de clases. Gracias, Marcia. Eso efectivamente para un niño con necesidades educativas especiales puede haber significado un trabajo muy duro, muy arduo y probablemente de todo el equipo pie también del colegio. Así que efectivamente eso es una demostración de un logro que implica el trabajo de muchas personas y también del propio estudiante involucrado. Los demás, ¿cómo se sienten respecto a este desafío de educar el carácter? Aquí la Jesús está diciendo que se aborda, pero que efectivamente la complejidad de tener tantos alumnos en la sala, a veces uno siente que es difícil abordar todo lo que uno quisiera y que nunca es suficiente. De todas formas, se trabaja mucho en el colegio y de manera muy intencionada. Buenísimo. Y aquí Loreto también está comentando en el caso de Pionero, nos centramos mucho en respetar, en valorar, en cuidar a cada aprendiz y por lo tanto estamos destacando sus esfuerzos, sus logros y también cómo ayudarles a enfrentar sus desafíos. Aquí Consuelo también menciona que puede identificar cómo florecen los estudiantes en general cuando van creciendo y pasando de curso y se nota el fortalecimiento del carácter. Efectivamente, hay una parte del desarrollo del carácter que sí requiere de un proceso de maduración biológica, porque parte de lo que vamos a ver en relativa a la formación del carácter tiene que ver con el discernimiento y el razonamiento ético. Y obviamente los patrones de razonamiento se van complejizando de manera progresiva a medida que también los estudiantes van avanzando de nivel y por lo tanto van desarrollando una capacidad de pensamiento menos concreto y más abstracto. Nos identifica aquí, dice Loreto, que también que encuentren un propósito, así que también hablamos mucho porque a través del aprendizaje los estudiantes son protagonistas. Aquí dice Yo te Marcia puedo también leer sí, te iba a leer. Las supervisiones y acompañamientos en aula
consideran la evaluación de las prácticas docentes que permiten desarrollo de habilidades intra e interpersonales en los estudiantes, de que el estudiante es el protagonista de la clase. A eso de las supervisiones y acompañamientos en aula, de las prácticas, claro, ahí también ellos van mirando cómo están poniendo foco en eso. Eso es lo que yo voy entendiendo lo que nos pone Marcia. Ya, perfecto, gracias, Trini. Trini. Bueno, sí. Bueno, efectivamente lo que ustedes describen en el fondo son acciones que de alguna manera apuntan deliberadamente a la formación del carácter, ¿ya? Y por lo mismo, lo que yo les quiero compartir hoy día son ejemplos. De hecho, al final de la presentación les dejé una lista también de recursos porque existe mucha literatura y de alguna manera, eh, como la invitación de nosotros como equipo Pasos hoy día, es animarse a que la formación del carácter es una tarea compartida. Así como creemos que la persona es una unión indivisible, por lo mismo, en fondo, la formación del carácter y de alguna manera el brindarle oportunidades a nuestros estudiantes de transformarse en su mejor versión, no es una tarea que le compete ni exclusivamente al departamento de formación, ni exclusivamente al profesor jefe, ni exclusivamente a la familia, sino que somos un equipo porque de alguna manera el carácter impregna el modo de ser, ¿ya? Todas las asignaturas y todas las bases curriculares apuntan al qué, ¿ya? Y en el fondo el tema del carácter apunta al cómo. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las disposiciones, las actitudes estables de carácter que tienen nuestros estudiantes y que de alguna manera demuestran en la medida en que nosotros lo exponemos a oportunidades de fortalecer también su carácter y sus hábitos virtuosos? Entonces, lo primero que les quería compartir hoy día es como, porque aquí, por lo que veo en el fondo en el chat, hay personas que son docentes, también hay personas que pertenecen a equipos directivos escolares, y por lo mismo no quería dejar de mencionar lo que ha mostrado la evidencia respecto a cómo se ven las escuelas del carácter, ¿ya? Hay un centro en Inglaterra, en la Universidad de Birmingham, que es muy pionero en la investigación respecto a la formación del carácter, y una de las cosas que a mí, por lo menos personalmente, más me gusta del trabajo que realizan es que no solo eh, han desarrollado mucha investigación, sino que tienen muchos instrumentos prácticos. Y dentro de los instrumentos prácticos, que son parte de los ejemplos que yo les traje hoy día, tiene que ver con ejemplos que son dentro del currículum, no en la hora de consejo curso, no en la hora de orientación, sino que en el fondo también cómo nosotros, profesores de una determinada disciplina, podemos de alguna manera embarcarnos compartidamente con todo el equipo de nuestra escuela en el desafío de transformar a nuestros estudiantes en su mejor versión. Entonces, lo que ha mostrado en el fondo el Jubilee Center es que las escuelas que son exitosas en formar el carácter tienen tres características, ¿ya? O comparten tres particularidades. La primera es que despiertan en sus estudiantes el anhelo por buscar la virtud, ¿ya? Lo que han visto ellos es que en el fondo no podemos forzar a nuestros estudiantes, no sirve de alguna manera generar mecanismos, si uno podría decir, como de motivación extrínseca, sino que cada persona tiene una semilla, que tiene una inquietud, de alguna manera que es propia de la naturaleza humana, que de alguna manera responde a la búsqueda de esta respuesta por la virtud, la bondad, la formación del carácter, los hábitos que son buenos, etc. Y en el fondo, estas escuelas logran que los estudiantes sientan a nivel intrínseco la inquietud, despierten en ellos la inquietud por formar su carácter. Si ustedes piensan, esto se aplica a cualquier otra dimensión, en cualquier dimensión del currículum, también nosotros como educadores hemos experimentado esa llamita que hay veces que uno dice, se murió, está empolvada, es invisible a los ojos, estoy desesperanzado, no la veo, pero hay veces que uno ve que efectivamente lo que hicimos dio resultado y vemos esa luz de alguna manera que puede ser la motivación por aprender una determinada asignatura, pero en este caso
lo que ha mostrado en la investigación en temas de carácter es que nosotros también, las escuelas que queremos compartir esta misión por educar el carácter, tenemos que buscar formas deliberadas de prender esa llama, esa inquietud interna de nuestros estudiantes por buscar ellos mismos su mejor versión. No nosotros, no, esto no es un proceso de una greda y nosotros somos el artesano, ¿ya? Ellos son el torno, y el torno gira, tiene una energía propia, y por lo tanto, claro, el artesano ejerce una fuerza, esa fuerza es modeladora, pero al mismo tiempo tiene que tener una respuesta. Yo siempre digo que al final la educación es 1+1. Nosotros podemos proveer oportunidades, pero esas oportunidades tienen que caer en tierra fértil, y tenemos que tener la esperanza de que todos nuestros estudiantes tienen una tierra fértil que a veces nos cuesta encontrar, pero que está ahí, y que muchas veces implica diversificación de estrategias. Sabemos que la misma estrategia con la que nos funcionó con un estudiante no funciona con todos, pero en el fondo el carácter es algo tan disciplinar como cualquier asignatura del currículum, y tenemos que buscar la forma de motivar a nuestros estudiantes por ellos quieren convertirse, sacar la mejor versión de sí mismos, ¿ya? Ese es el primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con modelar la virtud. Aquí yo les puse los conceptos en inglés por si les sirve, porque en el fondo algunos de los textos que les dejé al final son en inglés, pero los pueden poner en Google y los traducen. Pero de alguna manera el carácter también se modela, ¿ya? Y esto es a través como de culturas o etos escolares que impregnan la vivencia de la búsqueda de lo que es bueno para la comunidad, para cada estudiante, para la sociedad, porque muchas veces nosotros estamos pensando también en cuál es la contribución específica que cada uno de nuestros estudiantes va a hacer cuando egrese de nuestro establecimiento, cómo en el fondo se va a vincular con las necesidades de la sociedad, va a ser líder, va a transformar, etcétera. Y por lo tanto, la cultura escolar, el ethos de las escuelas del carácter, es parte de lo que hace este trabajo de prender esta llamita, esta ilusión propia en nuestros estudiantes por querer transformarse en su mejor versión. Y por lo tanto, es el modelaje de todos los adultos significativos, más allá del rol que ocupemos en la escuela, es el que va, de alguna manera, dando las primeras luces de lo que implica ser una persona virtuosa y que tiene hábitos que buscan la verdad y la bondad. Y finalmente, la enseñanza explícita de la virtud. Si ustedes se fijan, las otras dos tienen que ver como el encender la energía o esa inquietud interna. Lo segundo tiene que ver con la capacidad de observar modelos. En el fondo hay una parte muy importante del aprendizaje del carácter que viene desde la psicología social, que tiene que ver con la observación de modelos virtuosos, pero ya hay una dimensión que tiene que ver con la enseñanza explícita. Y esto se desprende de manera muy cercana con lo que hablamos anteriormente. El carácter se enseña. Nuestros estudiantes no van a convertirse de manera espontánea o inexplicable en buenas personas y en su mejor versión. Es el contexto que nosotros diseñamos para ello el que les provee las oportunidades. Y por lo tanto, el carácter se enseña explícitamente. Y aquí me quiero detener porque probablemente la mayoría de nosotros efectivamente somos docentes, ¿ya? Y por lo tanto, ok, ¿cómo se hace? ¿O qué es lo que hasta el momento ha dado resultado? Porque inicialmente todo el desarrollo de la virtud y la formación del carácter fue muy teórica, estuvo muy anclada en la filosofía y la antropología. Hoy día está muy complementada con la psicología moral, que ha permitido también ver en la práctica, en el aula real, bueno, cuáles son estos mecanismos que efectivamente funcionan y que son de alguna manera la herramienta que necesitamos los que somos formadores de otros para promover y proveer oportunidades de carácter. Entonces, ok, ¿cómo se enseña? ¿Ya? Y aquí lo que ha mostrado en el fondo la investigación es que básicamente también la enseñanza explícita del carácter tiene 3 características o requiere de 3 pilares. Lo primero es el conocimiento de la virtud, ¿ya? Y aquí es súper importante que de alguna manera nosotros volvamos como al corazón de nuestra misión, que muchas veces probablemente está empapada en los proyectos educativos, y digamos, bueno, ¿cuáles son aquellos valores
que en el fondo que nosotros nos hemos propuesto como misión y que son los sellos de estos modos de ser que nosotros queremos impregnar en nuestros estudiantes. Y desde ese sello tenemos que desarrollar un lenguaje que tiene que ver con la virtud, ¿ya? Y esto no es lo mismo que hablar de habilidades socioemocionales, ¿ya? La virtud es universal, es lo que es intrínsecamente bueno. Nadie puede cuestionar, en el fondo, que la honestidad, la integridad, la fortaleza, lo que de alguna manera las habilidades socioemocionales son instrumentales en el sentido que son un medio para cumplir un fin, para resolver pacíficamente los conflictos, para vivir en comunidad, para trabajar colaborativamente, etc. Si nosotros, bueno, da lo mismo, no quiero profundizar en ese punto, pero así como en cada una de las disciplinas a las que ustedes pertenecen existe un lenguaje propio, y nosotros decimos así, en historia es la indagación, en ciencias la observación sistemática, el registro empírico, el método científico, la hipótesis, la predicción, en matemáticas son los patrones, necesitamos un lenguaje para referirnos a la virtud, ¿ya? Porque en el fondo esas son las bases conceptuales que tienen nuestros estudiantes para luego poder juzgar circunstancias que requieren un razonamiento ético. ¿Se entiende? Esto es igual que en el fondo cuando nosotros hablamos o de la alfabetización emocional o de la alfabetización literaria, que en el fondo decimos los niños para mejorar sus índices de comprensión lectora necesitan mejorar su manejo de vocabulario. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos introducir este vocabulario. Tenemos que hablarle a nuestros estudiantes. Yo me pregunto, incluso yo estaba pensando cuando preparaba esta presentación en mi hijo, si yo les dijera, ¿qué es la integridad? ¿Qué es la determinación? ¿Qué es la fortaleza? No estoy segura que lo pudieran definir. Y estoy segura que ellos van a un colegio que sí aspira a formar carácter, pero no tengo la certeza de que tengan el lenguaje que necesitan para el pilar número 2, que es el razonamiento sobre la virtud, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto en la práctica? Lo que ha mostrado la investigación es que el solo hecho de saber las virtudes, saber definirlas y lo que significan no es suficiente, sino que en el fondo tenemos que formar en nuestros estudiantes la capacidad de identificar una situación que implica un razonamiento ético. ¿Se entiende la diferencia? Y por lo tanto, soy capaz de discernir, más allá de que actúe éticamente, que eso es el tercer pilar, soy capaz de discernir que en esta determinada situación está en juego la honestidad o la lealtad. Porque ya soy capaz de entender lo que la lealtad, lo que la integridad es, y por lo tanto digo, en esta situación está en juego la lealtad. Y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes cómo identificamos situaciones que tienen de manera inevitable un componente ético, que en las escuelas ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo ocurren situaciones donde nosotros se nos provee de manera no planificada la oportunidad para generar una reflexión que está en estos términos. Pero para eso nuestros estudiantes tienen que manejar cierto vocabulario que les permita aproximarse a esa situación en estos términos, ¿ya? Y el tercer elemento es la práctica de la virtud, ¿ya? No es suficiente que conozcan los términos, que los sepan definir, que sepan identificar situaciones donde está en cuestión la honestidad, la integridad, en la determinación, sino que en el fondo necesitamos ayudarlos a tomar la decisión correcta, por las razones correctas, que eso es parte del razonamiento moral. Hay muchas veces que les voy a dar un ejemplo en que unas personas pueden parecer actuar honestamente por las razones equivocadas. Y en la formación del carácter, la intención y la acción son indivisibles. Decir la verdad por la razón incorrecta, porque quiero delatar a mi compañero porque me da rabia que se haya sacado un 7 porque le sacó una foto a la prueba en la sala de profesores, no demuestra el valor de la honestidad. Porque lo que está a la base es la envidia. ¿Se entiende? O quizás la frustración o la sensación de injusticia de por qué él se sacó un 7
Y yo con mis propios méritos, limitado o no limitado, me saqué la nota que me merecía por lo que estudié. ¿Se entiende? Entonces, y esto duele. La virtud se practica. Y yo pensaba, y decía, trataba de un ejemplo, decía, bueno, no sé, en general, a las mujeres después de los 40, los doctores nos dicen que perdemos la masa muscular y que hay un riesgo óseo y nos mandan a hacer ejercicios de fuerza. Y yo me puse, bueno, y la primera vez que uno hace ejercicios de fuerza, al día siguiente no puede caminar. Te duelen los músculos. Esto es exactamente lo mismo. Es imposible que la primera vez que un niño ejercite la generosidad no le duela el corazón de compartir la mitad de su sándwich con el compañero. Es en el fondo en la posibilidad de pensar de qué es lo que me hace una mejor persona. Tengo mucha hambre. Lo único que quiero es comerme la marraqueta con dulce de membrillo casero que prepara mi mamá. Y mi compañero me está pidiendo compartir la colación. Sí, probablemente la primera vez que comparta mi marraqueta va a ser con dolor. Igual que la primera vez que hice ejercicios de fuerza para cuidar mis huesos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo lindo de esto? Es que como es un hábito, en la medida en que se ejercita, se transforma en una disposición estable del carácter y por lo tanto deja de doler y lo amo, porque sé que es lo que es bueno y lo que me engrandece como persona. Pero al principio duele, ¿ya? Y aquí, en el fondo, quiero introducir como que la idea de que en el voto, básicamente estos tres pilares, cómo convive el conocimiento con el razonamiento y con la práctica en el proceso de discernimiento moral, que los griegos le llamaban frónesis, que la traducción al español es la prudencia, y muchas veces uno escucha la prudencia, la madre de todas las virtudes, básicamente, ¿qué es lo que significa? Que tenemos que construir de manera progresiva y obviamente adecuado de la edad de nuestros estudiantes la capacidad de reconocer qué es lo correcto en cada situación. Antiguamente, o de manera usual, se enseñaron las virtudes de manera mecánica. Vamos a aprender la virtud del orden y este mes vamos a trabajar el orden y ¿qué vamos a hacer todos los días después de terminar la jornada escolar? Vamos a subir la silla arriba de nuestro asiento y vamos a llevar la basura de la sala al contenedor de basura de la escuela. ¿Se fijan? Eso es una forma mecánica. Efectivamente, eso desarrolla un hábito, pero un hábito que se circunscribe a botar la basura y a subir la silla. Lo que nosotros necesitamos es que en una situación no planificada, nuestros estudiantes sean capaces de reconocer qué es lo correcto. ¿Y por qué esto es tan difícil? Que yo desde mi punto de vista encuentro que es lo más complejo. Porque usualmente la realidad de las escuelas y de la vida no es que estemos eligiendo entre algo bueno y malo, es que estamos eligiendo entre dos valores que están en tensión. Y aquí yo les puse un ejemplo que me ocurrió a mí con mi hijo de sexto básico la semana pasada y que me decía, tengo un amigo que comió en una prueba, ¿qué tengo que hacer, mamá? Si digo, actúo con honestidad, pero siento que soy desleal y que estoy traicionando su amistad. Si guardo silencio, estoy siendo leal, pero estoy siendo injusto en el fondo con el resto. Y por lo tanto, aquí la pregunta que él me decía es, bueno, ¿qué es lo correcto? Y este tipo de preguntas, si ustedes piensan, no es que el niño está pensando entre robar o no. En el fondo está pensando en si en esta situación lo que corresponde es ser honesto o leal. ¿Se fijan? Y por lo tanto, esa es una situación ultra cotidiana que ocurre todo el tiempo en nuestra escuela y que de alguna manera nos regala, porque lo quiero ver así, es un desafío, pero nos regala la oportunidad de preguntarnos y de reflexionar con nuestros estudiantes qué significa realmente ser un buen amigo en esta situación. Y la verdadera lealtad, probablemente la respuesta no es encubrir. La verdadera amistad, y de hecho esto es un concepto que a mí me gusta mucho de Aristóteles, que habla de los amigos del carácter, que son esas personas que te ayudan. Así como nosotros queremos ser educadores y formadores de la mejor versión de nuestros estudiantes, los amigos del carácter son aquellas personas que te ayudan a transformarte en tu mejor versión. Y por lo tanto, probablemente en esta situación, lo que sería ser un buen amigo es decirle al amigo que lo que hizo fue incorrecto,
que fue deshonesto y que por lo tanto lo que debiera hacer es reconocer su error. ¿Se entiende? Que es justamente lo contrario del ejemplo que di anteriormente, que es, quiero delatar a mi amigo porque me da rabia que él se haya sacado una mejor nota que yo a través de un acto deshonesto. Mientras que acá es el amigo que te dice, no hagas eso, no lo hagas, no te hace bien, es una mala decisión, ¿se entiende? Y por lo tanto, ahí está de verdad como el punto de inflexión entre cuando somos capaces de formar de verdad carácter, somos capaces de que nuestros estudiantes perciban en distintas situaciones cuando hay dos valores que están en tensión y cuál en esa situación es el valor que predomina o que prevalece sobre el otro y que por lo tanto es el que nos transforma o nos acerca a la bondad, a nuestra mejor versión, etc. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí yo les puse ejemplos de actividades que se las dejé después al final en la referencia. Usar pared de palabras es una forma que se ha utilizado muy comúnmente para trabajar la virtud. Así como trabajamos pared de palabras del lenguaje, podemos trabajar pared de palabras del carácter. Otra de las estrategias pedagógicas muy comunes que se utilizan y que han mostrado mucho éxito es utilizar textos, ya sea históricos o literarios, que presenten dilemas morales y, por lo tanto, invitar a nuestros estudiantes que identifiquen el dilema que está en cuestión, que identifiquen los valores que están en tensión. O también analizar textos que utilicen a una persona como un modelo de una virtud determinada y generar a raíz de eso reflexiones estructuradas que le permitan a nuestro estudiante, bueno, el pilar 3, que es básicamente la práctica, y probablemente en este escenario nos van a surgir la pregunta que nuestros estudiantes nos van a preguntar, ¿por qué tenemos que actuar correctamente cuando nadie nos mira? Es que esto no tiene nada que ver en el fondo como con la responsabilidad social, tiene que ver con la responsabilidad conmigo mismo. ¿Qué es lo que me engrandece o qué es lo que me empequeñece a mí como persona? Y aquí les puse algunos ejemplos de alguna manera fortalezas del carácter o virtudes que creo que son muy pertinentes en determinadas asignaturas. Yo pensé, por ejemplo, la persistencia en matemáticas. ¿Cuántas veces vemos estudiantes que frente a un desarrollo de un algoritmo, una operatoria, en el fondo fracasa y se rinde y se frustra y no lo quiere intentar de nuevo? Y yo decía, ¿qué pasaría si el profesor de matemáticas dijera, hoy día no vamos a puntuar la cantidad de ejercicios correctos, vamos a puntuar la cantidad de veces que lo intentamos o que salimos del atasco mental porque en el fondo estamos bloqueados y lo intentamos de nuevo, por ejemplo? ¿Se fijan en el fondo cómo es traspasar desde la hora de orientación o consejo de curso o desde las jornadas de convivencia escolar a una asignatura común y disciplinar? Decir, bueno, vamos hoy día a trabajar la persistencia en problemas matemáticos, pero vamos a trabajar la persistencia. ¿Qué significa la persistencia? Es la capacidad de no abandonar lo valioso cuando aparece la dificultad. Y ahí entra el tema de la definición. No es terquedad. Una persona persistente puede fracasar muchas veces. Y de hecho yo me acordé, y pues se los puse aquí como ejemplo, quizá uno puede contar el ejemplo de Thomas Alva Edison cuando estuvo tratando de diseñar la ampolleta. Y yo lo encontré tan lindo cuando lo entrevista a los periodistas y le preguntan, bueno, ¿qué se siente haber fracasado 1.000.000 de veces? Y él dice, yo no fracasé 1.000.000 de veces, simplemente encontré 1.000.000 de formas que no funcionaban. Entonces también, fondo, mostrar con modelos reales, porque al final a veces esto puede parecer como de los héroes griegos o de los dioses, como una cosa que en el fondo es humanamente imposible, y no es humanamente imposible. Aquí les puse, por ejemplo, en historia, ¿qué es lo que es la integridad? Bueno, la integridad es actuar de acuerdo a nuestros principios a pesar de los costos personales, políticos, económicos que pueda tener nuestras decisiones. Yo creo que quizás puede traer un texto histórico que relate cómo efectivamente Nelson Mandela fue encarcelado por defender los derechos y la igualdad racial, etc. ¿Se fijan? Y decimos, bueno, eso es la integridad. Y lo incorporamos en el contexto de una clase normal de historia y vamos a estar analizando un texto histórico y quizás vamos a estar también practicando la indagación, que es una habilidad histórica muy importante, ¿se entiende? Entonces, bueno, acá también les puse un ejemplo de ciencias que yo pensé en honestidad intelectual. Yo he visto tantas veces con mis estudiantes en la universidad que tenemos que hacer una investigación y inventan los datos.
sea, bueno, ¿qué es la honestidad intelectual? Bueno, en reconocer los resultados tal como son por el bien de la humanidad, o si no, el conocimiento no avanzaría. Si nosotros tuviéramos a los científicos en los laboratorios inventando los datos que les convienen, en el fondo, ¿cómo contribuimos a la humanidad a través de crear investigación que efectivamente a veces contradice lo que nos gustaría encontrar? Tantas veces nos ha pasado eso. Y aquí yo puse un ejemplo que de hecho creo que hay una película, que es un ejemplo en Estados Unidos donde una empresa que proveía el agua en una ciudad en Michigan tenía, no sé, niveles exorbitantes de plomo y la población se empezó a enfermar, las empezaron a nacer las guaguas con malformaciones, y la empresa en el fondo le costó, de hecho, la población se asocia y demanda a la empresa y finalmente recién ahí reconocen. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a hacer un experimento, ¿qué significa la honestidad en este momento? Oye, voy a tener a los estudiantes 1 hora registrando el nivel de evaporación de tal líquido a tal temperatura, etcétera, voy a hacer una curva y bueno, mantengo en el fondo, o cuando los estudiantes están tirados sobre el asiento, muchas veces le decimos, siéntate bien, párate, o sea, párate derecho, haz la fila como corresponde. Esa es una oportunidad para hablar de la fortaleza. La fortaleza es hacer lo que no nos dan ganas de hacer porque debemos hacerlo y es lo correcto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas veces tenemos un adolescente que está como derretido arriba del escritorio y decimos, es una oportunidad para hablar de la fortaleza? La aprovechamos para hablar de la fortaleza. Incluso les puse aquí un ejemplo de educación física y con esto termino. Podemos decir, vamos a trabajar la determinación. No voy a medir, les voy a poner una nota por ser el primero en el test de Cooper. Quiero que cada uno dé la vuelta y de alguna manera se ponga una meta personal de superación y trabaje todo el semestre y entrene todo el semestre por mejorar X segundo la marca que hizo. No va a haber una marca estándar. Cada uno va a tener su propia marca, pero quiero que con determinación entrenen. ¿Se fijan? Entonces incorporamos este lenguaje y estas oportunidades que nos brindan las asignaturas usuales de nuestro currículo para introducir este lenguaje y exponer a nuestros estudiantes a reflexionar sobre lo que implica actuar conforme a estas virtudes, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pasa usualmente? Podemos encontrar que no tenemos tiempo, que nuestros estudiantes no nos toman en serio, no tenemos formación o me siento un predicador moral. No tenemos tiempo. Los ejemplos de la asignatura justamente se los puse para mostrarles que es posible incorporar este lenguaje en todo el quehacer de nuestra escuela. No necesitamos esperar un momento especial, no necesitamos generar un espacio propio. Lo tenemos que articular en el quehacer cotidiano. Nuestros estudiantes no nos toman en serio, a todos nos ha pasado en nuestras asignaturas que los estudiantes no nos toman en serio, pero nosotros podemos más, por eso nos dedicamos a esto, porque nos moviliza. Siempre encontramos la manera de, al menos en una proporción de nuestros estudiantes, prender esa llamita que estábamos hablando inicialmente. No tengo formación, no importa. No necesitamos ser ni psicólogos, ni antropólogos, ni filósofos. En el fondo esto es algo que emana de lo que sabemos que a nuestros estudiantes les hace bien y que los transforma en mejores personas. Y por lo tanto, tenemos que usar ese conocimiento que viene de todos nosotros, del solo hecho de estar embarcados durante tanto tiempo en la labor de educar. Entonces, animémonos. Siempre podemos hacerlo mejor. Yo cada vez que enseño una asignatura, hay asignaturas que las llevo enseñando al mismo curso 12 años y todos los años considero que lo puedo hacer mejor. Esto es exactamente lo mismo. Animémonos porque vale la pena, porque el impacto es enorme y la huella que podemos dejar en nuestros estudiantes es de verdad muy significativa. Lo respaldan todos los estudios teóricos, empíricos, etcétera, y por eso de alguna manera quería terminar diciendo, necesitamos nosotros ser persistentes porque la virtud se transforma, o sea, se educa a través de hábitos, por lo tanto no podemos ser erráticos, no podemos estar un día en esta lógica que queremos formar el carácter y al día siguiente tener otro foco. En el fondo tenemos que incorporarlo en nuestro currículum, en nuestra práctica diaria de manera consistente, persistente y coherente y terminar en el fondo con esta motivación que dice, nosotros somos el techo de nuestros estudiantes.
fondo, la enseñanza del carácter por parte de los educadores es la posibilidad de nuestros estudiantes. Si nosotros nos rendimos, ellos no van a tener esta oportunidad en otra parte. Entonces, de alguna manera, como ilusionémonos con que podemos dejar una huella que es enorme, que es muy significativa, que es muy trascendente, y yo creo que hoy día, esto es una opinión personal, necesitamos muchos más educadores y formadores que se comprometan con esta visión de la persona que es una unicidad integral, que no somos test ni pruebas estandarizadas, que en el fondo nuestra labor como formadores es dejar una huella para que a su vez nuestros estudiantes dejen una huella con su vida en el mundo. Así que nada, pues invitarlos a que se animen a comentar lo que quieran comentar, y como les dije en esta presentación al final, les dejé eh, muchos recursos que son teóricos, pero muchos recursos que son prácticos, que son guías para profesores. Lamentablemente están en inglés, pero hoy día tenemos demasiadas herramientas, la tecnología nos ayuda, y espero nada, que de verdad se ilusionen y que se animen a probar pequeñas acciones que van a hacer, estoy segura, grandes diferencias en sus estudiantes y en su escuela. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, le vamos a dar un aplauso a la Berni por esta hora. También le damos un aplauso